nuestro dossier. Y también les dejé un pequeño trabajo práctico que era el de frase nominal, trabajo práctico 1, donde, bueno, estábamos reviendo temas del núcleo de nuestra frase nominal, que es el sustantivo. Vimos todas las características del sustantivo, que si no tiene género, que cómo logramos la pluralidad, que el número, etc. Aquellos que eran medios irregulares, que venían del latín, etcétera, etcétera, etcétera. También vimos otros elementos de la premodificación. Vimos los artículos, nuestros 3 casos, que en realidad son 2, porque hay uno que es parejita y únicamente se diferencia de si lo van a utilizar por cuestiones fonéticas, dependiendo de lo que empiece la palabra, con qué letra empiece la palabra que le sigue. Y el otro era para hablar de cosas específicas, cosas únicas o cosas que han sido nombradas por segunda vez. También vimos adjetivos que no terminamos de ver todos. De hecho, hoy tenemos que ver el resto, más pronombres, para cerrar lo que es la frase nominal en cuanto a premodificación, y ya la clase que viene empezar a ver postmodificación. Así cerramos frase nominal y tenemos nuestro primer paper. Así que antes de pasar a nuestros nuevos temas, revisemos. En Activity 1, van a notar que ya están todas las respuestas, porque lo estuvimos trabajando esta mañana con la comisión de la mañana. Plural de Constitution es el caso simple, agregan S. Policy es el caso consonante Y, que dijimos que en la pluralidad perdía la Y, y no es el único. Vamos a agarrar esto acá. Policy pierde la Y. Todavía no. Ally pierde la Y porque es consonante Y. Economy pierde la Y porque es consonante Y. Las consonantes Y, cuando hacemos plural, pierden esa Y. No les pasa con las vocales Y. Con las vocales Y, la Y se mantiene. Pero si es consonante Y, le decimos adiós esa Y. Constitution era del caso simple, que solamente le agregamos S. Mismo caso es law, que es ley, se vuelve laws. Mismo caso era committee, que aunque committee parece un sustantivo bastante difícil o con alguna terminación extraña por esto, era primer caso, o sea, ese al final. Government, gobierno, se vuelve gobiernos. Cuando terminamos de hacer esto, nos encontrábamos con estos sustantivos que, si ven la parte que dice bonus, resalta los sustantivos irregulares, son los que hemos resaltado. Y a su vez fuimos a fuentes digamos, de tercera mano, por así decirlo, o sea, Word Reference, Cambridge, el diccionario que ustedes quieran, y pusimos los motores de búsqueda en funcionamiento para determinar cuáles eran los plurales de estas palabras, porque no pertenecen al inglés. Y al no pertenecer al inglés, no podemos aplicar las mismas reglas que aplicamos en el inglés. En virtud de esto, análisis, en plural se vuelve análisis con ES. Curiosamente, quizás es una regla de latín, vaya uno a saber, pero lo mismo le pasa a thesis. Thesis se vuelve thesis con E. No sabemos, a lo mejor descubrimos una regla de una lengua que no conocemos. Phenomenon se vuelve fenómena. Index, indexis. Acá, si bien tenemos una terminación que conocemos en el inglés, no significa que sea inglés. Podría ser, de hecho, index no es en inglés. Y de bureau, que es el que trabajamos en clase, teníamos 2. Bureaus, bureaux. Esos eran los plurales del punto número 1. Si alguno tiene uno diferente, lo puede compartir, pero creo que estos estaban bastante bien. Así que vamos a sacar estos garabatos. Así, bueno, era sacar los garabatos, no todo mi... Ahí está. No, bueno, va a borrar el trabajo práctico, así que después me voy a tener que poner a borrar uno por uno lo que dibujé. Sí. Profesora. Sí. ¿Se escucha feo o se me está perdiendo el internet? No, era una pregunta. Sí, por favor, Luis. Tema de los... buenas noches. Con el tema de los irregulares. Sí.
yo planteo esto cuando uno va a tomar el examen, o sea, tenemos que saberlo más o menos todo de memoria, todos los irregulares, para tener una idea de cuáles son y cuáles no. No, para nada. En el examen pueden utilizar el diccionario. Pueden venir a Cambridge y decir, bueno, me tocó el plural de thesis. Entonces yo busco thesis y acá les dice, inflection de thesis, sustantivo en plural. Acuérdense que NPL es sustantivo en plural. N de noun, PL de plural. Plural de thesis, thesis con la E. Ajá. En el caso de estos que son irregulares, no se preocupen. Lo que sí van a tener que estudiar, que yo sé que cuando escuchan irregulares viene la palabra estudio, es cuando veamos frase verbal los verbos irregulares. De todas maneras, cuando lo veamos, seguramente sigamos utilizando una lista de verbos. No sé si ustedes realmente han profundizado verbos irregulares en inglés 1. Creería que no, porque el programa era bastante pesado. No sé si tomaron tiempos verbales. Entonces creo que no va a ser nuestro caso. Seguramente vamos a seguir refiriéndonos a una lista de verbos, que si no me equivoco, creo que yo les coloqué, no sé si les coloqué una lista de verbos en el dossier, creo que sí. Acá. Tiene una lista de verbos irregulares. El verbo en infinitivo, que ya les voy a explicar qué significa cada columna, pasado, pasado participio, forma con ing. Me falta la traducción más, eso estaría bueno ponerlo, pero bueno, no le puse la traducción. Pero sí, cuando tengan el examen van a poder venir aquí y ver, bueno, cómo era mi forma. En el caso de los irregulares, porque sí, verán que es una lista bastante larga. Y está complicado de estudiarlo. Son bastantes verbos. Entonces, sí van a poder referirse a el dossier o en todo caso a Word Reference si lo necesitara. Profesora. Sí. ¿Puede, por favor, explicar de nuevo el punto K, phenomenon? Perfecto, sí. En el caso de phenomenon, un segundito que vamos a toser, déjenme que me mute. Ok, vamos con phenomenon. Phenomenon, lamentablemente, no nos pertenece al inglés. No sabemos si es griego, no sabemos, seguramente es latín. Casi todas las cosas que nos prestamos en otras lenguas es latín. Pero pasa lo siguiente, como no es inglés, yo no puedo aplicarle la regla del inglés. Yo no puedo decirle, ok, coloquemos una S, una S. Lo que sí puedo hacer es chequear la palabra en un diccionario. Entonces, yo voy a Word Reference, busco phenomenon, y me va a aparecer aquí, y encima tienen otras formas, perfecto. Bueno, aquí les aparece lo que les contaba, que es los símbolos fonéticos, cómo se pronuncia. Entonces aquí tienen phenomenon. Esto no es importante, salvo que quieran aprender a pronunciar. Dentro de inflections, acá, como está en una escala gigante, aparece esto por encima, pero no se preocupen, en la compu ustedes se va a ver bien. Yo porque lo puse en una escala de 170 para que lo puedan ver desde las compus o donde estén. Pero si buscan fenómenos, les aparece inflection of phenomenon, NPL, dijimos que NPL es plural noun, sustantivo en plural, y tenemos plural de phenomenon es fenómena, y tiene una segunda opción, phenomenons, con S, con la S inglés que conocemos para ponerle a cualquier plural. Ambas están bien y puede que encuentren a ambas en contexto. ¿Sí? Lo importante que es que sepan es que una tiene la S y la otra la sacan del diccionario. Nada más que eso. Bien. Gracias. De nada, Oscar. Ok. ¿Tenemos number 1 listo? Vamos al number 2, que esto lo vamos a borrar para volverlo a hacer, para explicarlo. Espero que no se borre mi práctico, porque a veces borro esto y se borra mi práctico. Okay. Perfecto. Aquí teníamos que determinar cuál era el elemento sustantivo, núcleo de mi frase nominal. Por lo tanto, todo lo que venía después del verbo no me servía. No hacía falta que lo traduzcan porque únicamente lo puse para que la oración tenga sentido. Si no quedaba una oración bastante como sin contexto, sin nada. Ustedes tenían que trabajar con lo anterior. En virtud de eso, podemos decir
que dentro de The Global Economy yo reconozco que D es mi artículo. Según la fórmula que estuvimos estudiando, ¿se acuerdan de ese cuadrito que yo se los dejé en el aula virtual porque nunca lo puse en el dossier? Tenemos acá hay un artículo, genial. Global termina en al, que es un sufijo de los adjetivos. Este es un adjetivo. Y justamente esta oración respeta mi cuadro porque economy es mi sustantivo y es mi sustantivo núcleo de la frase nominal. De todas maneras, igual lo podíamos intuir porque justo esta es una palabra espejo. O sea, economy es muy parecida a nuestra economía en español. Las palabras se parecen, entonces es fácil de traducir. Una vez que yo hacía ese análisis y determinaba que economía era mi noun, traducía y me quedaba que de global economy sería la economía global. Vamos a number 2. En number 2 no hay artículo. Recuerden que todos los elementos de la premodificación y cuando veamos postmodificación son opcionales, son optativos, no tienen que estar siempre. Ustedes pueden tener una frase nominal con un sustantivo solito y ya es frase nominal. Como también pueden tener una frase nominal que tenga 3 adjetivos, bueno, y un solo artículo, porque el artículo solo tiene uno. Pero podría tener adjetivos, podría tener adverbios, podrían tener sustantivos que estén adjetivando. Vamos con international. Terminen al sufijo de adjetivos. Este es un adjetivo. Treaties termina en S, lo cual significa que dentro de la frase nominal sería un sustantivo plural. Este es mi sustantivo plural en este caso. Traducción, tratados internacionales. Sí, de peace talks, y acá es donde tenemos un problema, porque los que quizás ya han estudiado frase verbal, llegan a talks y dicen, pero profe, talk es el verbo hablar, es el verbo charlar. Y yo les voy a decir, sí, efectivamente, es el verbo charlar. ¿Qué hace la frase nominal? Bueno, en español creo que es más difícil porque tenemos una palabra para cada cosa. Cada elemento existente en nuestra lengua tiene un nombre. Por eso es que se dificulta. Mientras que en el inglés es al revés. Yo tengo una palabra que me sirve para 10 ítems. Y talk, dependiendo de cómo lo quieran usar, puede ser tanto verbo como sustantivo. Yo voy a Word Reference, busco talk. Si talk es un verbo, acá dice verbo con preposición, speak to. Verbo con preposición significa hablar. Otro verbo con preposición, talk, significa charlar, hablar con. Pero nosotros no queremos verbo, nosotros queremos sustantivo. Vamos a buscarlo con N. Y aparece acá, N. Como N es conferencia, es charla, también puede ser conversación, también puede ser tema. Y es por eso que acá aparece, en la frase nominal, porque en realidad no es un verbo, sino que es un sustantivo, es charla, es conversación. Entonces sigamos mi modelo de frase nominal. Artículo, en este caso el artículo definido de peace. Peace acá es un sustantivo, significa paz, pero es un sustantivo que está adjetivando, me está diciendo de qué se trata esa conversación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay sustantivos que si van antes de otro sustantivo están adjetivando? Entonces este sería un adjetivo. Adjetivo, ese es una J, aunque no parezca. Y talks sería mi núcleo, mi sustantivo en plural, porque son conversaciones, son charlas. Traducción, las conversaciones de paz. ¿Se puede tomar también como las conferencias de paz? Totalmente. Podemos decir conferencias, podemos decir charlas que tengan esta idea de pasar información de manera hablada. Esta mañana creo que también dieron un ejemplo que era las discusiones. Para discusión yo diría que no tanto porque ya tenemos una palabra que es discusión. Pero sí, podríamos también decir diálogo, sí, se pueden utilizar estos sinónimos, sí. Vamos a D. En D tenemos una frase nominal de 2 elementos. Tenemos ic, que es sufijo de adjetivos, entonces este es un adjetivo. Y tenemos relations, que por la S nos dice que es plural, sustantivo plural, relaciones diplomáticas. Vamos ahí. Trade agreements. Trade es sustantivo, perfecto. Entonces yo podría decir que trade es mi frase nominal. Pero cuidado, porque está antes de otro sustantivo.
Cuando ustedes tengan dos sustantivos, fíjense quién está atrás de quién. El que esté atrás está funcionando de adjetivo y el que esté adelante es el núcleo de mi frase nominal. Siempre todo lo que adjetiva va atrás, en la premodificación. ¿Sí? Todo lo que quiera adjetivar, ya sea como adjetivos o como sustantivos, va antes de mi frase, de mi núcleo, de mi sustantivo núcleo. Después en la clase que viene vamos a ver postmodificación, pero aquí ya no aparecen los adjetivos. Entonces, mis adjetivos para acá. Y los sustantivos que están funcionando como adjetivos, también para acá. Entonces, trade, sustantivo, pero acá está funcionando como adjetivo. Entonces, adjetivo. Agreements, que agreements, ¿se acuerdan que tuvimos un momento donde hablamos de los prefijos y de los sufijos? Y decíamos que el prefijo no cambia la naturaleza gramatical de la palabra, pero el sufijo sí, entonces yo podía tener un verbo y convertirlo en sustantivo y bla, bla, bla. Acá lo tienen. Porque tienen el verbo agree, que es acordar. Tienen el sufijo ment, que vuelve a acordar a sustantivo, entonces ya no es acordar, sino que es acuerdo. Y aparte tienen la S del plural, acuerdos. Este es mi sustantivo núcleo de la frase nominal. Y me quedaría los acuerdos comerciales. O de comercio también podrían decir. Y la última, que esta la van a ver un montón. Estas son las cumbres. Y respeta otra fórmula que ya conocemos. Artículo, climate, sustantivo que está adjetivado, o sea que es adjetivo. Summit, que mi sustantivo este singular no tiene S, la cumbre climática. Y listo. Más o menos así con estos borrones me quedaría en la actividad en el ejercicio número 2. Y vamos a la última. Acá les estaba dando un ejemplo que ahora les cuento de qué es. En la última yo debía agarrar la primera columna, donde hay verbos, adjetivos, etc., compararla con la segunda columna, que son todos sustantivos a los que hemos llegado colocando un sufijo. Y en la tercera columna, que en el caso de ustedes originalmente la tenían vacía, debía identificar cuál es el sufijo que está transformando mi palabra de la primera columna. Entonces, en el caso de elect y election, sabíamos que el sufijo era shown. Se nos repite para represent, representation. Sufijo es shown. Authorization, se me repite el shown. Administer, administration, se me repite el shown. Y ya no hay más shown. Listo. Los shown, los ion, son sufijos que me transforman lo que sea que tenga de este lado a sustantivos. Vamos con otro ejemplo. Vamos con ment, que es muy popularmente, es el que acabamos de ver en agreement. Govern, government. De gobernar pasó a gobierno. ¿Tenía otro ment? Es el único. Es el único. Bueno. Vamos al de sí. Democratic, democracy. Advocate, advocacy. ¿Y tenía otro sí? No. Y me faltó un ion. Me faltó el de regulate, regulation. Y me quedan los ism, como liberal, liberalism, federal, federalism, social, socialism. Todos estos sufijos son parte de las inflexiones en que toda la segunda columna son todos sustantivos, por lo tanto todos ellos podrían ser núcleo de frase nominal. Y al costado buscamos la traducción que yo les había dicho, que era un paso extra que no los puse acá, pero debíamos buscar la traducción o hacerla nosotros. Lo interesante de estas palabras, y ahora van a saber por qué puse esto, lo interesante de estas palabras es que todas ellas son palabras espejo, o palabras cognado, o palabras amigas, que quizás escucharon hablar de ellas en inglés 1. Las palabras espejo, palabras amigas o palabras cognado son las palabras que en la lengua inglesa y en la lengua madre tienen el mismo significado. Entonces, si yo digo government, me suena a gobierno y efectivamente es gobierno. Si yo digo liberalism,
me suena liberalismo, y efectivamente es liberalismo. Pero así como existen las palabras espejo, o cognados, o amigas, Los existe... falsos cognados también. Exactamente, Lore. Existe un ejemplo que yo siempre doy, es la palabra sensible. Cuando yo veo sensible, inmediatamente pienso en alguien sensible, en una persona que ve una película y llora, una persona que lee un libro, una persona con mucha empatía, una persona que ve a alguien sufriendo y también sufre. Y sin embargo, en inglés, sensible no tiene nada que ver con la empatía. Sensible es una persona que sabe leer un cuarto, es una persona inteligente, es una persona con cierto nivel de cunning, de que puede leer sus alrededores y tomar una decisión. Es sinónimo de inteligente, es sinónimo de smart. Cuando yo quiero hablar de sensible, o sea, de alguien que tiene mucha empatía, de alguien que llora después de leer un libro, la palabra es la misma que encuentran en algunos desodorantes para pieles sensibles. Sensitive. Sensible, entonces, es un falso cognado, porque no significa lo mismo en la lengua madre que en la lengua inglesa. Y me puede llegar a confundir. Y así hay un montón. Les pasa, por ejemplo, con... con actually. Les pasa con actually. Que algunas personas cuando ven actually miran y dicen, significa actualmente. Y no. Actually no significa actualmente, no significa ahora. Actually significa en realidad. Cuando yo quiero aclarar algo y digo, en realidad tal cosa, bueno, actually tal cosa. El actualmente de decir lo que está pasando ahora se dice currently. Actually es un falso cognado. Y entre ellas hay un montón de falsos cognados. No es tema de nuestra evaluación, no lo vamos a ver, pero quizás cuando tengan que traducir se encuentren con estas palabras. Ante la duda, vayan a un diccionario, chequeen cuál es el significado correcto, como para que traduzcan correctamente. Y con eso dicho, se me va el trabajo práctico número 1. Profe, Sí. ¿sabe qué me pasó? Yo no pude ingresar al aula virtual. Sí, Lore, te tenés que matricular de vuelta. Porque... pero ¿cómo lo hago? Porque yo no me inscribí en su materia. Claro, yo quería ser oyente nada más. Claro. Bueno, Lore, ¿sabes qué? Deberíamos preguntar. Ahí me mataste, Lore. Me estás pidiendo mucha tecnología. Claro. Yo diría que preguntemos a coordinación, mandemos un correo a coordinación, o si Sí. no, más que coordinación, no sé si ustedes tienen un correo directo con lo que es la parte de Secretaría Administrativa para consultarles cómo pueden hacer esto, porque a lo mejor me dan a mí un tutorial y yo te matriculo. Yo sé que nosotros tenemos obligación cada vez que va a empezar un ciclo lectivo de borrar a todos los anteriores. Por eso es que te fuiste borrada, Lore. Claro, bueno, profe. Genial. Muchas gracias, profe. Ningún problema, Lore. Vamos ahora a lo que va a ser mi trabajo práctico 2. Hoy tenemos que ver los artículos que por suerte ya los hemos visto. Igual los vamos a repasar cuando les explique esto. Y esto de acá abajo. Hoy tenemos que ver los adjetivos demostrativos o pronombres demostrativos. Depende si lo estamos utilizando como pronombre o como adjetivo. Pero son los mismos. Ya les voy a mostrar. Tenemos que ver los posesivos. Los comparativos y superlativos ya los hemos visto, ya se los voy a explicar de vuelta este ejercicio. Y este ejercicio no lo vamos a hacer porque es posmodificación. Y eso recién se los enseño el lunes que viene. Así que vamos a lo 17, si están por ahí. Me pasé de página, me parece. ¿Dónde están los adverbios? Acá. 24. Me queda como un tema un poquito colgado los adverbios. El adverbio es, si ustedes tienen un adjetivo que me modifica o me da información de sustantivo, van a tener una palabra similar llamada adverbios que me modificó, me añade información, pero esta vez no de un sustantivo, sino de otro adjetivo o de un verbo. En verbo van a aparecer en la frase verbal.
los adjetivos van a aparecer en la frase nominal. ¿Qué son los adverbios? Son estas palabritas, a ver. Son estas palabritas que terminan generalmente en li, en y, en ally, en ili, que lo que hacen es describirme un adjetivo. Les digo adjetivos porque ese es el adverbio. Ustedes ya saben que el adjetivo describe al sustantivo. Parece una sopa de letras, pero... Adjetivo me describe al sustantivo. Adverbio me describe a dos. Al adjetivo propiamente dicho o a un verbo, pero todavía no hemos visto verbos, así que... Entonces, aparecen con esta terminación y pueden aparecer, bueno, acá tienen que tener cuidado que hay algunas palabritas que terminan con li que son adjetivos, como friendly, elderly, lonely. Chequeamos antes de escribirlas en el diccionario. ¿Cómo pueden aparecer? Generalmente el adverbio aparece antes del adjetivo. Recuerde que todo lo que es modificación, nosotros en inglés lo hacemos al revés, va antes. En el español ponemos todas las modificaciones después. En el inglés siempre van antes. Entonces mi adverbio aparece antes de un participio pasado. No se asusten con esto, ahora se los explico. Y pueden aparecer antes de un adverbio. O sea, un adverbio puede modificar otro adverbio. Por ejemplo, y este ejemplo se los quiero mostrar en la siguiente hojita que justo ahí tiene un verbo. En esta hojita, en la siguiente, van a encontrar la palabra good y la palabra well, que son exactamente lo mismo. Los dos significan bien, pero se utilizan diferente, porque uno es un adjetivo y el otro es un adverbio regular. Entonces se utilizan diferente. Y para esto quiero recordarles, la clase pasada, cuando nosotros vimos comparativos, yo les conté, vimos la formita de los comparativos, que si el adjetivo era cortito se le agregaba esto, que si el adjetivo era largo se le agregaba esto, y con los superlativos, si el adjetivo era cortito se le agregaba esto, etcétera, etcétera. Dijimos que esa era la regla en general, excepto con tres adjetivos, nosotros solo vimos dos. Y esos eran good, que dijimos que el comparativo de good era better. Superlativo de good era best. Y su contrario, que es bad, comparativo de bad, worse. Superlativo de bad, worst. Entonces, a raíz de esto, ustedes se dan cuenta que justo estos dos, que el bien y el mal, tienen esta idea medio de irregularidad, medio de que no siguen las reglas. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque en algún momento van a encontrar palabritas como good y well y ustedes digan, hey, pero los dos significa bien, ¿por qué son diferentes? Bueno, hace mucho tiempo, quizás cuando estudiaban inglés, o ahora que tienen familia y por ahí ven el cuadernito del hijo, de la hija, y ven que la profe les escribe algo que dice well done. Significa bien hecho. Pero ¿por qué dice well done y no dice good done? Bueno, porque done es un participio. Y según mi hojita anterior, dice que los participios llevan un adverbio. Y de estos dos, el que es el adverbio es well. Entonces yo jamás podría decir good done. Por la regla tengo que decir well done. Bien hecho. Los participios son los verbos sufridos. No hago, sino que es hecho. Bien hecho. En cambio, good, seguro este que es más común, ustedes encuentran el famoso very good. Que es muy bien. Aquí el very es un adverbio y el good es un adjetivo. Son exactamente las reglas que tienen esta cartillita en palabras más fáciles. ¿Sí? Entonces, el good es adjetivo, el well es adverbio y se utilizan de maneras diferentes a pesar de que los dos signifiquen bien. Los dos significan bien. Significa algo que está bien hecho.
Y nada más con eso. Eso es todo lo que les interesa por ahora de los adverbios. Si nos llegamos a encontrar con uno, no se preocupen, lo vemos, pero no hay nada más que eso. Esto que dice la comparación, ni lo lean, porque es más comparative solamente que con adjetivos. Ni se preocupen. ¿Y ahora qué? Nos sacamos de encima los adverbios que me quedaba un poquito colgado. Vamos a un tema que sí entra en el práctico, que son adverbios y participios, esto goodbye, acá. Pronombres. Pronouns. Porque ustedes hasta ahora saben que la frase nominal tiene como núcleo el sustantivo, pero el sustantivo puede aparecer también como un pronombre. Los pronombres, como indica la palabrita, son palabras que reemplazan al nombre. En lugar de decir María, digo ella. En lugar de decir Tomás, digo él. En lugar de decir mis compañeros, digo ellos. O si me incluyo, la clase, digo nosotros. Esas pequeñas palabritas son pronombres y reemplazan al nombre, ya sea porque dije el nombre anteriormente y no quiero repetir, o porque ya es obvio por el contexto. ¿Ok? Dentro de los pronombres tenemos una clasificación. Los primeros son estos de aquí que se llaman nominativos. Y les aparece esta lista que seguramente ustedes ya han visto bastante en Inglés 1, pero quizás no saben por qué están así, por qué se llaman primera persona, por qué se llaman segunda persona, por qué están agrupados de esta manera. Bien. Lo primero que quiero que sepan es que los pronombres en el inglés, no recuerdo si en el español, pero en el inglés reciben los siguientes nombres. Este de aquí es la primera persona del singular. Este de aquí es la segunda persona del singular. Estas tres son las terceras personas del singular. Esta de aquí es la primera persona del plural. Esta de aquí que se repite es la segunda persona del plural. Y esta de aquí es la tercera persona del plural. Y ustedes dirán, Miss, ¿pero qué acaba de decir? No entiendo nada. No se preocupen, porque si hay algo que me gusta explicar son los pronombres. Nos vamos a imaginar un diálogo. ¿Están ustedes hablando con un amigo? Yo, en inglés, soy I. Primera persona del singular, porque soy yo, primera persona y singular porque soy una sola persona. Quien interactúa conmigo, mi oyente, es you. Segunda persona porque es la segunda persona del diálogo, y singular porque sigue siendo una. Ahora, imaginemos que en este diálogo que estamos, you and I, estamos hablando mal de una amiga. Hay una chica que nos cae mal, ¿verdad? Ella no está en el diálogo, no está en mi dinámica de I y you. Como ella no está en el diálogo, es tercera persona del singular. Y como es femenina, es she. Ahora digamos que es un varón. Estamos hablando, no está en la conversación este chico, pero es un varón. También es tercera persona, pero es he. Sigamos suponiendo. Estamos hablando mal actualmente de la mascota de uno de ellos dos. Hay una mascota que nos ladra todo el tiempo, nos cae muy mal. No, bueno, se supone que iba a ser un perro, salió un gato, no importa. El gato nos araña cada vez que nos ve. It. Estas tres se denominan tercera persona del singular, porque ella es una sola persona, él es una sola persona, eso es una sola persona, y los tres son singulares. Tercera persona. Hasta que estamos de 10, tenemos todas mis personas del singular. Este era primera persona del singular, este es segunda persona del singular. Hermoso. ¿De dónde sale el we, el you y el they? Bueno, es lo mismo. Si yo estaría con mis otros amiguitos, hablando con ustedes y sus amiguitos, aquí ya no puedo ser I, porque somos muchas personas. Se vuelve we, que es la primera persona del plural.
Y acá ya el you se repite. El you es buenísimo porque no importa si es singular o plural, sigue siendo you. Aquí es you si es uno y sigue siendo you si son varios. Entonces, estos serían la segunda persona del plural. ¿Qué pasa con mi tercera persona? Bueno, si todos ellos se juntan, o si estamos hablando mal de mi amiga, de su novio, de la mascota del novio, que no están en la conversación. Todos ellos tres juntos se llaman they, y como clasificación se llama la tercera persona del plural. Y esos dibujitos más o menos la dinámica de diálogo que tenemos en el inglés y la razón de por qué esta se llama primera persona, segunda persona, tercera persona, y lo mismo para el plural. Siempre es la misma estructura, siempre son las mismas 6, 7 personas. En realidad tenemos uno más que se repite, que es el you, pero de vuelta, el you se repite porque en un caso puede ser singular y en el otro caso puede ser plural. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo hago para darme cuenta si es plural o es singular? El contexto se los va a decir. Si el verbo es plural, que siempre es plural cuando hay you, aunque sea una sola persona, pero si los otros ítems me señalan de que estamos hablando de muchas personas, entonces muchas personas. Si me señala de que estoy hablando con mi mejor amigo, que es Tomás, entonces una sola persona. ¿Sí? Esto es importante porque todos los pronombres que vamos a ver a partir de hoy siguen la misma jerarquía. Van a tener pronombres que pertenecen a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona. Y dentro de estos, al plural y al singular. Siempre todos. Entonces estos 7 aparecen de vuelta abajo como otros 7 y después aparecen de vuelta como otros 7 y así sucesivamente hasta que veamos demostrativos, que demostrativos son solo 4. Que esos son re fáciles, se los voy a explicar hoy. Entonces, los nominativos, ahora que tenemos esta clasificación, vamos a hablar de qué hacen los nominativos. Bueno, los nominativos realizan la acción. Sí, el nominativo. Y ustedes dirán, ¿pero para qué es importante? Porque después está el acusativo que recibe la acción. Entonces, I, you, he, she, it, we, you, they, todos ellos realizan una acción. Mientras que los acusativos, seguramente esto ya lo estudiaron con un nombre muy difícil. Hoy en día miro la cartilla y digo, se los hice muy fácil al vicio, porque seguramente lo aprendieron como pronombres object pronoun y subject pronouns, pronombres de sujeto y pronombres de objeto. Es lo mismo, acá les puse nombres más difíciles. Pero estos serían los pronombres de sujeto y estos los pronombres de objeto. Era lo mismo. Los acusativos son lo mismo de acá arriba. ¿Sí? Primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, plurales, bla, bla, bla. Pero con la diferencia que ellos reciben la acción. Y les doy un ejemplo. Ahí está. No. Dios mío, ahora sí. She called me. Ella me llamó. Ella, que tenemos acá, she. Nominativo que realiza la acción. Ella me llama. ¿A quién llama? ¿Quién sufre la acción? El pronombre acusativo. Yo sufrí la acción. Me estuvo hablando por 2 horas. She called me. La primera es el nominativo, que es quien realiza la acción. La segunda es el acusativo, que es el que recibe. Todos estos reciben la acción. Entonces tengo estos que realizan, estos que reciben, y después vienen los reflexivos. Y los reflexivos son muy curiosos. Los reflexivos realizan la acción y a su vez la reciben. Reciben su misma acción. Son objetos de su misma acción. En español se traducen como a sí mismo o a mí mismo o a ella misma. Entonces yo puedo decir, as a boy he distinguished himself by his application to mathematics. De niño se distinguió, podríamos decir se distinguió a sí mismo, sonaría más con énfasis, pero se distinguió. ¿A quién se distinguió? Y a él mismo. La acción sale de él se distingue. ¿Y a quién afecta esa acción? A él mismo. Él se distingue. Acá tenemos otra que de Einstein. Einstein himself, el mismo Einstein, had only bla, bla, bla. ¿Quién era el que tenía? Él mismo.
No. El reflexivo es el que emite una acción para él mismo. Les pasa con, por ejemplo, si yo digo, I hurt myself. Me lastimé, me corté el dedo sin querer. I hurt myself. ¿Quién realizó esa acción? Aunque sea un accidente, la realicé yo. Yo me accidenté. ¿Y a quién perjudiqué? A mí mismo. Me corté el dedo. La acción sale de mí y es mi dedo el que fue lastimado. Entonces el reflexivo es quien emite la acción y asimismo la recibe. En español son todas construcciones con mismo, misma, mismos, mismas, etc. Y bueno, acá tienen a veces el by que les mostraba esta mañana, que es el ejemplo, el asimismo de estar solo. Hay una canción famosísima que no la pienso cantar porque aparte de que tengo la voz ronquísima, no se merecen escucharme cantar. Así que no porque cante bien, sino todo lo contrario. Hay una canción viejísima que dice All by myself. All by myself. ¿Cómo estoy escribiendo? All by myself. La de Don't Celine wanna Dion, be. profe. Exactamente. Don't wanna be all by myself. No quiero estar solo conmigo misma. Que empieza a decir, lo repite en la canción. También tiene esta idea de estar uno solo, ser el objeto de la misma acción que realizo. Y eso es todo de los reflexivos. Tenemos nominativos, hacen la acción. Acuérdense que son siempre 7. Acusativos, reciben la acción. Son siempre 7. Son 6 si quieren descontar el you, porque el you es doble. Eso ya depende de ustedes. Dependiendo del contexto va a ser plural singular. Y los reflexivos que realizan la acción y reciben la acción. Una de sus compañeras me preguntaba, profe, ¿por qué hay una mitad que termina en self, pero hay otra mitad que termina en selves? Y es una muy buena pregunta. Y para eso les voy a recordar. Cuando estuvimos viendo cómo realizar los plurales de los sustantivos, el primer caso se agrega S. El segundo caso, si las palabras terminan en sh, x, o, una cosa más, agrega S. En tercer caso, etcétera, 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 teníamos varios casos y llegábamos a un caso que decía, si el sustantivo termina en F o en fe, pierde la F, pierde la fe para transformarse en ves. Les pasaba con half, que era mitad, se vuelve halves, mitades. Les pasaba con leaf, que era hoja, se vuelve leaves. Y les pasa con self, que es mismo, que se vuelve selves para ser mismos o mismas. El inglés tiene esto de que recicla ideas. Por eso nunca un tema queda solo y después no lo vuelvo a ver. Es un ladrillito más de la pared que yo hago en el inglés. Es más, yo les dije que si se aprendían esa regla de la pluralidad de los sustantivos, después la íbamos a ver después en frase verbal, en el presente simple, y la vamos a volver a ver en frase verbal, en el presente simple. Y la Y, eso de perder la Y, cuando era vocal Y se mantiene, consonante Y la pierde, la vamos a volver a ver en el continuo cuando hagamos ING. O sea, reciclamos en el inglés. Todo sirve, nada se deja. Y de los pronombres lo vamos a ver un montón, así que también, nada se deja. Y de acá me faltan unos pronombres. ¿Quiénes me faltan? Los posesivos, que de esto tenemos parte del práctico. Tenemos posesivos nominales y determinativos. Determinativos, sí. Tienen nombres más difíciles para decirles que uno eran adjetivos posesivos, el otro era un objeto. El posesivo, como indica su nombre, señala que algún objeto, idea, abstracto, lo que sea, le pertenece a alguien. Fíjense que seguimos mi misma reglita de 7. My es mío, your es tuyo, aquí está la tercera persona del singular, de él o su, de ella o su. En el español no tenemos género, es todo su. It's también es su, pero para una cosa o para un animal. Y acá tenemos lo del plural. Our, que es nuestro o nuestra, bla, bla, bla. Your, que es tuyo. En el libro les pone la opción general, que vieron que, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos el vos. El you, la traducción del you sería vos.
En la cartilla no van a tener mención del vos, pero nosotros sabemos que existe, que es probable, y una de las traducciones del you es vos. Y their, que es sus, o sea que le pertenece a un grupo de personas. Todos estos van antes de lo que se posee. Entonces yo puedo decir my cell phone, mi celular. My cell phone. Your jacket, tu campera. Your jacket. Her notebook, el cuaderno de ella, o su cuaderno, pero si digo su, como que no doy idea de que es de ella. Yo prefiero decir el cuaderno de ella, pero sí, su cuaderno. ¿Por qué pusimos cuaderno acá cuando es notebook? Notebook. Etcétera, etcétera. Entonces, mi posesivo, como toda... Recuerden que todos estos siguen siendo una especie de adjetivos, entonces van antes de lo que se está poseyendo, antes de mi sustantivo. ¿Sí? Ahora, estos son adjetivos, es decir, que todos estos van antes de un sustantivo. Estos que son nominales, quizás les suena la palabra nominal, frase nominal, en sustantivo. Es decir, que todos estos funcionan como sustantivos. Ya no es mí, es mío. Ya no es tú, es tuyo. Y les doy un ejemplo. Yo les digo, whose jacket is this? Whose jacket is this? ¿De quién es esta campera? Y ustedes tienen dos opciones. Pueden usar uno de estos y decir, it's my jacket, es mi campera, o me pueden utilizar estas y ya no hay sustantivo. En lugar de decir my jacket, it's my jacket, digo it's mine, es mío. Ese mío es sustantivo. ¿Qué es mío? La campera, porque ya la mencioné. Entonces, quisiera tener más espacio para escribir. Entonces, podrían decir it's my jacket o it's mine. En el primer caso tienen un pronombre que está funcionando como sustantivo. En el primer caso digo, es mi campera, ese mi es adjetivo de campera. En el segundo caso digo, es mío. Mío es un sustantivo. Quizás núcleo de una frase nominal. Y eso es todo de los posesivos. Y ahí se me acabaron los pronombres. Me faltan los demostrativos. Estos de acá. Vienen mis adjetivos o pronombres demostrativos. Esto depende cómo lo usen. Lo mismo que nos pasó recién. Ustedes pueden utilizarlo antes de un sustantivo, o sea que esté acá, y es un adjetivo, o pueden utilizarlo solito y que sea un sustantivo. Pero en todo caso vamos a ver qué son los demonstratives. A diferencia de lo que veníamos viendo recién, no cumplimos esta regla de 7, que hay uno para cada persona en el inglés. No hay uno para cada persona en el inglés. Hay simplemente 4. Son solo 4. ¿Cuáles son? Bien. Si yo hablo de un solo objeto, de una sola idea o de una sola cosa que esté cerca de mí en cuanto a distancia, this. Si la distancia continúa siendo corta, pero estoy hablando de 2 o de 3 abstractos, de 2 o de 3 cosas, de 2 o 3 lo que sea, pero de un plural, ya no puedo utilizar this. Utilizo these. No se nota mucho, pero la diferencia entre estos dos es que esta se lee como con una Z. Este es this con S. Ahora, ¿qué pasa si el objeto o el abstracto o lo que sea de lo que estoy hablando no está cerca, sino que está lejos? That. Y si está lejos y es plural, those. Esos son los 4 que hay. No hay más. No hay 7, como recién tenían todos los otros pronombres o todos los adjetivos posesivos. No hay más. Son estos 4.
y se los divide según singular plural y si está cerca o si está lejos. Por ejemplo, acá tienen un par de ejemplos. Bueno, les invito a leer esto si quieren, que es básicamente lo que les acabo de decir en versión más grande. These chapters are very interesting. Estos capítulos son muy interesantes. Those cases are very heavy. Esas o aquellas maletas son muy pesadas. Estas dos oraciones me están dando a entender que estos this está acá cerca. Quizás son capítulos que están cerca porque te estoy mostrando el libro y te digo, los acabo de leer, entonces están cercanos en cuestiones de tiempo. Mientras que those me da la idea de que están lejos. Yo digo aquellas, las que están allá, no las que están aquí. Las que están aquí no pesan nada. Las que están allá pesan un montón. Those cases. ¿Sí? Seguimos hablando de plural, pero hay una diferencia de distancia. Lo mismo con this y lo mismo con that. Más o menos, este es un cuadro. Creo que es más fácil estudiarlo así, honestamente, que así. Pero no se preocupen que igual cuando hagamos el práctico les voy a explicar por qué el práctico lo arreglé como lo arreglé, porque ya van a ver que en situaciones de diálogo, a menos que estemos hablando de objetos contundentes como una maleta, una caja, algo así que yo pueda apreciar distancia, cuando ustedes no pueden apreciar distancia, está difícil elegir quién. Entonces, cuando no pueden apreciar distancia, la única diferencia que pueden hacer es entre singular y plural. Y en el práctico vamos a hacer eso. Van a ver que las opciones que yo les puse son únicamente de singular y plural, porque como estamos hablando de ideas, de parlamento, digamos, el presupuesto para un parlamento, que qué sé yo, que las reformas, etcétera, no tenemos en ningún momento una idea de distancia. No sabemos si están cerca, no sabemos si están lejos. Entonces, en el ejercicio 2, que es de demostrativos, únicamente la diferencia va a ser entre plural y singular, no de distancia porque nos falta contexto para poder hacerlo. Y con esto se me van mis demonstratives. Perfecto. Después de mis demonstratives, ay, vienen los indefinidos que los detesto. Bien. Ok. Tenemos. ¿Dónde está mi cuadrito? Que debe estar todo garabateado porque lo garabateamos. No, lo borré. Perfecto. Por ahora tenemos sustantivo, formas ing. Dijimos que estaban los gerundios, que eran de estas palabritas en ing, que sean sustantivos. Dentro del adjetivo tenemos los demostrativos, que los acabamos de ver, los posesivos, que los acabamos de ver, que teníamos de dos tipos, los que servían como adjetivo y los que servían como sustantivo. Los indefinidos, que son los que vamos a ver ahora. Los calificativos, que son todos los adjetivos, o sea, todos los que califiquen y vayan antes del sustantivo, todos esos son calificativos. Los comparativos, que vimos comparativos y superlativos, vimos los dos tipos. Me está faltando formas ing y los indefinidos. Que los indefinidos son, no sé si notaron, pero con los otros adjetivos como que tenemos esta idea de que podemos clasificarlos en plurales y singulares, que si están lejos, que si están cerca, que si es primera persona, segunda persona, que si el adjetivo es cortito, si es largo. En el indefinido no existe tal cosa. El indefinido por eso es medio un dolor de cabeza. Y después tengo que volver a mostrarles estos dos. Ah, y artículo también ya lo vimos. Ya vimos los artículos. Entonces estamos casi cerrando premodificación de induction. Bien ahí. Ok, ¿dónde estaba? Bla, bla, bla. Pronombres. Indefinidos. Página 30. Los indefinidos se pueden utilizar de manera general para hablar de sustantivos contables e incontables. Me dan una idea de cantidad, pero nunca una cantidad precisa, porque si yo quisiera una cantidad precisa, para los contables doy números y para los incontables doy un quantifier, digo una taza de té, un kilo de azúcar, ¿no? Esos son los quantifiers. Para los indefinidos, los más comunes son some, any y no. Pero igual vamos a ver todos los que nombra acá la cartillita.
Vamos con estos dos. Los primeros dos, que es each and every. Los dos nos sirven para hablar de un grupo. Pero each and every me sirve a mí para hablar de cada uno que conforma un grupo. Es el cada en el español. Yo digo each student in the classroom, cada alumno de la clase. Estoy hablando de un todo, pero particularmente de cada uno de ellos. ¿Sí? Si yo quisiera hablar de ellos en general, utilizo all. Pero si yo quiero hablar de particularmente todos los que componen un grupo, es como un poquito medio un trabalenguas, porque uno queda pensando, ¿cómo que cada uno de un grupo? Sí, cada uno de un grupo. Cada uno de los que conforman un grupo es each and every. Pero si hablo de grupo en general, all. Acá tienen, dice, look at those two girls. Each girl is carrying a bunch of flowers. Mira esas dos chicas. Cada chica está llevando un toque, digamos, un ramito de flores. Pero puede que una esté llevando rosas y la otra esté llevando margaritas, ¿sí? Pero son un grupo. Las dos llevan flores, pero las flores son diferentes. Entonces, a cada uno de un grupo, ¿sí? Bueno, el all hace directamente a un compuesto. Acá dice, all passengers will change at the next station. Todos los pasajeros cambiarán a la próxima estación. Y esto es todos, en general, a todos. No es que cada uno, quizás uno cambie, otro no. No, todos. Ahora, si each, every y all tienen este significado positivo, o sea, de que estoy considerando a estas personas, entonces either y neither van a ser los que lleven el significado negativo, por así decirlo. Either significa cualquiera. Cuando a mí no me interesa si elijo A o B, digo either. ¿Dónde está either? Acá. Which would you like? A detective novel or a romance? I don't mind. Either book will suit me. ¿Cuál te gustaría? ¿La novela detective o la novela de romance? No me molesta. Cualquier libro me viene bien. Cualquiera. Entonces, el either es cualquiera. A, B o C o las opciones que estén disponibles. Mientras que el either es ninguno. O sea, neither of them. Ninguno de los dos. Yo no quiero leer ni la de detective ni quiero leer la de romance. No me gusta ninguno de los dos. Either, cualquiera, neither, ninguno. Seguramente han escuchado que either y neither aparecen también como either y neither. Está perfecto. Una es americana y la otra es inglesa, británica. Cualquiera está bien. Solo que si se van a utilizar una, traten de que todo el inglés se alinee para aquí, o si van a utilizar la otra, traten de que todo su inglés se alinee para acá, porque si no queda como un popurrí medio raro. Pero bueno, ese es mi each, every, either, neither, all. Hay muchos más. Vamos a los más importantes acá, este grupito. Ok. Ya lo conocemos. Vamos a cambiar este color porque como que me da la idea negativo cuando veo un rojo. Que ya lo conocemos como artículo, que significa uno, un. One, que también significa uno, un. Y luego viene some and any. Some and any, que son parejita. ¿Por qué son parejita? Porque some es algunos y se utiliza en oraciones positivas. Yo digo some books, algunos libros. Digo some lo que sea, y tengo esta idea de algunos, o sea, de que sí hay. Pero any se utiliza para las negativas y para las preguntas. A ver dónde tengo un ejemplo, ninguno acá. ¿Dónde tengo some and any acá? Aquí les dice, some y any preceden sustantivos contables, incontables para indicar cantidad, bla, bla, bla. El primero se utiliza en enunciados afirmativos y el segundo en los interrogativos y negativos. There are some notes in the file. Hay algunas notas en el archivo. Y fíjense que tenemos esta idea de algunos, o sea, nos da, como son indefinidos, nos da una vaga idea de que hay una cantidad, pero nunca nos dice cuánto. Podrían ser 26.000 notas, podrían ser 3, pero nos da una idea. Y por eso es que sirve para los incontables, porque no es necesario contar. Y vieron que los incontables justamente no se puede contar. Entonces, nos sirve para ambos. Si pueden contar y utilizan some, genial, está perfecto. Si no pueden contar y utilizan some, está perfecto también.
Ahora, el any ya tiene esta idea de que o falta cantidad o no hay. Entonces yo digo, have you got any sugar? Te queda algo de azúcar como algo, como si te queda alguito de azúcar. They haven't any children. No tienen niños. Y acá directamente no tienen ningún niño. No tienen hijos. ¿Sí? Esa parejita se estudia junta a esos dos. Otra parejita. Bueno, el no tiene significado negativo. No es I have no interest. No tengo interés. Interés, digamos, en que me importe hacer algo, ¿no? Otra parejita que se estudia, que esta no es de negativo ni de positivo. Much y many. Much y many se estudian juntos porque uno me sirve para los contables y otro me sirve para los incontables. Si yo digo how many o si digo many y un sustantivo, estoy utilizando un sustantivo que se puede contar. Muchos, pero de algo que yo pueda contar, que yo pueda decir 1, 2, 3. Mientras que much también es mucho, pero es de lo que no puedo contar. Es de agua, es de arroz, es de lo que sea que yo no puedo contar. Y vienen estos dos que son un dolorcito de cabeza. Little y few. Que aquí tenemos un problema y les voy a decir cuál es el problema. No sé si borré esas notas. Las borré. No problem. En ambos casos, en ambos casos, little y few me hablan de cantidades pequeñas. ¿Sí? Little, few. ¿Cuál es la diferencia? Few. A ver si. Few me sirve para los contables. Little me sirve para los incontables, que creo que estaba en la hojita anterior. Y acá hay un problema, hay algo que no figura en esta cartilla, que es que cuando yo digo few o little, hablo de cuando hay pocas cosas, cuando no me alcanza algo, cuando la cantidad es muy pequeña. Si bien recuerden que con los indefinidos no damos un número exacto, sí tengo una idea de cantidad. Yo digo some y es bastante, yo digo any y es como medio negativo. Little y few son de cantidades escasas. Y digo, he received little education. Él recibió poca educación. Little para los incontables, few para los contables. Acá digo, few men have achieved so much. Pocos hombres han logrado tanto. En ambos casos tengo una idea de que son muy poquitas las personas o muy poquita la educación. Sin embargo, hay una excepción que dice que cuando yo digo a little o su pareja, a few, estoy hablando de un poquito más. Tiene un... ¿Cómo explicárselos? Tiene una idea un poquito más positiva que solo decir little o few. Disculpe, profesora. Sí. Esa few, lo he escuchado como decir a few minutes, ¿puede ser? Sí, a few minutes, está perfecto. A few minutes, en unos pocos minutos. A few minutes, pocos minutos. Y ahí podemos utilizar few porque minutes se puede contar con 1, 2, 3, 4, 5. Quizás no sé exactamente si son 5, 6, 7 minutos, pero doy un estimado y digo a few minutes, unos cuantos minutos. Y ahí tiene un significado positivo. En cambio, si yo les dijese few minutes, les estoy dando a entender que quedan muy poquitos minutos. A few minutes, quedan más o menos de minutos. Si les digo some minutes, quedan bastantes minutos. Los indefinidos tienen ese sentido de no hay cantidad, pero nos dan un estimado de cantidad. No es 1, 2, 3, pero más o menos les dan a entender que hay como una escala de poco a mucho. Que es lo único que... Sí, Lore. La película, por ejemplo, Chicken Little. Ahí ese little, Lore, es un adjetivo. Sí. Ahí no es quantifier. Little es pequeño. Si es con un adjetivo calificativo común, little es pequeño. Pero aquí estamos hablando de como una especie de quantifier,
¿sí? Estamos hablando de, claro, acuérdate que estos son mis adjetivos y pronombres indefinidos. Si lo utilizamos como un adjetivo indefinido, tenemos esta idea de cantidad. Pero en el de Chicken Little, little, encima está al revés, ¿verdad? Sí. Sí, debe ser porque el nombre, la verdad que no la vi, conozco el nombre, pero no sé por qué está al revés, quizás porque el nombre del pollito es Little. No tengo idea cómo se llama el pollito, don't quote me on that. Pero Little como adjetivo calificativo sí es pequeño. Si fuese calificativo así solito, pequeño, pero acá estamos hablando de indefinidos, o sea que nos den una idea de cantidad. ¿Sí? Estos dos suelen ser un poquito de cabeza, un dolor de cabeza estos dos, únicamente porque cuando tiene la aparición de la A, que yo por eso no se los puse en la cartilla, pero bueno, ahora se los menciono. Si llegan a tener una A antes, entonces tienen una idea de que sí hay un poquito de tiempo. Si la tienen así solita, no alcanza el tiempo, queda muy poquito. Tiene una idea de escasez o de falta de. Dije tiempo porque me quedó el ejemplo de minutos, pero podría ser de cualquier cosa. Y luego vienen estos de aquí, que cuando ya vean estos de aquí, en lugar de ponerse a ver quién es positivo, negativo y demás, lo buscamos en el diccionario. Algunos ya los conocemos. Enough. Enough sabemos que es suficiente, pero en el caso que yo no lo supiese, bueno, voy y digo, a ver, ¿qué es enough? Enough. Enough, como adjetivo, suficiente o bastante. Listo, ¿cuál no sé? ¿Dónde estoy? Former, later, former es el anterior, later es el después. No se lee como later, yo sé que parece que es later, pero es later. Entonces yo digo former, que es como decir viejo, la persona que estuvo antes, anterior, como adjetivo, ex, antiguo. He saw his former wife with another man. Él vio a su anterior mujer con otro hombre. Medio heavy el ejemplo. Pero tienen todas estas ideas que en lugar de ponerse a ver quién es para quién, diccionario para estas, porque esto es más vocabulario que otra cosa. Los más importantes de este grupito son este de acá. ¿Dónde está mi Sam? Acá. Estos son. Este es mi grupito fuerte. Bueno, obviando el little, el few, que eso es un dolor de cabeza. Pero Sam lo van a ver un montón. Any lo van a ver un montón, que es lo mismo que Sam, pero para negativos y preguntas. Y estos son, detesto enseñar los incontables porque los incontables no, los indefinidos, porque es como, sí, me dan una idea de cantidad, pero indefinida. Y que por ahí, ahora que estamos aprendiendo inglés y que queremos una regla de que A, B, C, D, no la tenemos. Es la razón por la que los indefinidos son medio un dolorcito de cabeza. Pero con sí. Puede ser any question. Any question, yes, any question. ¿Alguna pregunta? Porque a lo mejor no hay. ¿Y por qué yo utilizo any y no some? Porque es pregunta. Any question, ¿alguna pregunta? There aren't any question. No hay ninguna pregunta. Pero si hay preguntas, yo diría, there are some questions. Porque el any no me sirve no me sirve para el positivo, solo me sirve para el negativo y para la pregunta. Exactamente. Sé que parece un dolor de cabeza, no se preocupe. Todavía no hay práctico de estas. Todavía. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cuadrito? Acá. Ahora sí viene lo fácil, porque ya tenemos. ¿Dónde están? Bueno, acá faltaría agregar pronombres, pronouns, que son todos los pronombres que hemos visto, y ya están los indefinidos. Me falta explicarles este de aquí. Adjetivos con ing, adjetivos con ed, que son facilísimos. Y lo vamos a escribir acá. Hoy día, esta mañana di el ejemplo con el verbo frighten y una de sus compañeras me dijo, Miss, pasa lo mismo con bored, así que les voy a dar el ejemplo con bored que está más fácil. Ustedes tienen bored y tienen boring. Viene de aburrir. Si yo digo bored con ed, yo soy el que estoy aburrido. Digo, I'm bored, estoy aburrido. La clase es aburrida. The class is boring. Si yo me aburro, si yo sufro el adjetivo, utilizo ed.
Pero si algo genera ese adjetivo, utilizo ing. Una clase puede ser aburrida, boring. Una profesora puede ser aburrida, boring. Pero quien se aburre, bored, con ed. Y les pasa con un montón de adjetivos. El que yo uso siempre es el frightened. Tengo frightened, que viene de asustar. Frightened. Que si yo digo frightened, es asustado. O sea, yo estoy asustado. O él está asustado, quien sea, pero es alguien que está sufriendo el adjetivo. Pero si yo digo frightening, es algo terrorífico, algo que provoque el miedo. Puede ser una película, puede ser un evento, puede ser un disfraz, lo que sea. Entonces, en el caso de los adjetivos con ing y con ed, los adjetivos con ed son los que sufren y los adjetivos con ing son los que provocan. Ed como bored está sufriendo el aburrimiento. ING como boring está provocando el aburrimiento. Y eso es todo con los ING y los ed, no hay más, no hay ninguna otra regla. Eso es todo. Es facilísimo esto. Cuando vean, por eso les dije que el ING puede aparecerles en el sustantivo, puede aparecerles en los adjetivos, puede aparecerle cuando veamos en posmodificación, fíjense que acá hay un ING. Y puede aparecerle como verbos en presente continuo, pasado continuo, futuro continuo cuando veamos la frase verbal. Entonces, va a depender de lo que estemos diciendo, ¿sí? Va a depender de lo que estemos utilizando. Acá les va a aparecer como verbo, pero acá les está apareciendo como adjetivo, y acá les está apareciendo como sustantivo, y aquí, vaya a saber, acá les está apareciendo como pronombre relativo. ¿Sí? Parece un rompecabezas, pero únicamente se los digo para que no nos vayamos hoy pensando que, ok, todos los ING son adjetivos. No. Hay ING que son adjetivos, hay ING que son sustantivos, hay ING que son verbos, hay ING que son pronombres relativos. Hay INGs. Hay muchos INGs en el inglés. Uno de ellos son los adjetivos. Lo mismo con el ed. Al ed le pasa exactamente lo mismo. Vamos a encontrar eds que son pasados simples del verbo regular. Pasados simples del verbo regular. Pero también hay eds que son pasados participios en un tiempo verbal. Tienen eds que son adjetivos. Tienen eds. Creería que esos son todos. No hay eds en sustantivos, creo. En este momento no se me viene ninguno a la cabeza. Espero que después no aparezca uno. Pero creería que no hay eds en sustantivos. Pero bien, con todo este garabato hecho y más o menos dándole un cierre a mi premodificación y a mi núcleo de la frase nominal, cosa que el lunes vea la posmodificación, estos dos tipos, la frase preposicional y la cláusula relativa, son dos nada más. Son medio un dolorcito de cabeza, pero son dos. Vamos al práctico. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tengo acá? Bien. Pero déjenme borrar lo que sea que haya hecho acá. Acá también. Ok. En el primer punto van a encontrar que empieza así, dice Activity 1, utilice los artículos an o la omisión del mismo en los siguientes sustantivos. La omisión del mismo la vamos a omitir porque abajo les pongo... perdón, lo de la omisión no lo vamos a omitir, no. Lo que tenemos que omitir es el uso del de. Aquí abajo les explico que por contexto el de no lo vamos a utilizar porque todos y cada uno de estos sustantivos podrían utilizar de. Depende del contexto. A lo mejor en una oración cualquiera es una palabra importante o le estoy diciendo por segunda vez. Entonces todos podrían utilizar de y en ninguno de estos casos les doy un contexto, está la palabrita sola. Entonces, como no hay contexto, ustedes se van a limitar a utilizar uno de los dos artículos y an o la omisión. Acuérdense que había momentos donde
no poníamos ningún tipo de artículo cuando hablábamos de abstractos, cuando hablábamos de ideas generales. Por ejemplo, yo no podría decir a federalism, porque federalism es una idea, es un abstracto, aquí no va nada. Federalism no lleva artículo. Cuidado con eso, revisen esa parte en la teoría. Y después al resto sí, le ponen la A, le ponen la... Acuérdense que la única diferencia que teníamos era una cuestión de vocales. En ninguno de estos casos les puse la U. ¿Se acuerdan que teníamos un problema con la U? Que yo les conté que por razones fonéticas la U no era U, sino que era Y. Entonces era una semivocal y por eso university era a university, no an university, etcétera. No le puse ninguno con U, para que no nos... Pero en la prueba les va a aparecer university o unit, y de esas sí tienen que saber. Ok, eso es la 1. En la 2 están nuestros demonstratives, que son los que yo les dije. Si es uno solo se utiliza this, si son muchos se utiliza this, pero si están lejos se utiliza that, y si están lejos y son muchos se utiliza those. ¿Cuál es el problema? En ninguna de estas tienen contexto de si está cerca o de si está lejos. Así que ustedes se van a limitar a elegir una de las dos que tienen ahí. Seguramente les pide que indiquen si es singular o si es plural, pero nada relacionado con distancia. Entonces la que ustedes crean que sea correcta, la pintan o la ponen directamente acá. Y abajo, bueno, acá había renglones, que me parece que los borré. Sí, los borré. Bueno, ya los voy a volver a poner. Aquí, estas 4 las vamos a traducir. Nada más que eso. Actividad número 4. Señala a qué sustantivo hacen referencia a los siguientes adjetivos posesivos. El año pasado y este año también, continué con el mismo práctico, directamente les señalé cuál era el adjetivo posesivo. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí les estoy diciendo, ok, ¿a quién hace referencia their? Sus. ¿Pero sus de quién? Bueno, leamos la oración. The International Organization and their Global Initiatives. ¿De quiénes son estos Global Initiatives? De los International Organization. ¿Se acuerdan que decíamos que interpretamos para atrás? Bueno, entonces aquí, The International Organization. Y así con todas. En todos estos ejercicios les di el posesivo, como para que no se maten buscando dónde está el posesivo de la oración. Aquí está el posesivo there, aquí está el posesivo its, aquí está otro posesivo its y aquí está agua. Y me van a decir a quién está haciendo referencia. Este ejercicio puede parecer fácil. La realidad es que en textos más complejos, cuando ya tengamos párrafos, no va a estar la respuesta en la misma oración. Seguramente tengan que ver la oración anterior o la oración anterior para ver a quién está haciendo referencia este posesivo. Por lo pronto es un ejercicio fácil porque el posesivo básicamente la referencia está al lado, está antes, para que se vayan acostumbrando de que la info del posesivo siempre está antes. Entonces, esa es la 4. La 5, que vamos a borrar esto. Bla, bla, bla. Comparativo y superlativo. Si recordamos, dijimos que los comparativos, si el adjetivo era cortito, le agregábamos ER. Si el adjetivo era grande, utilizábamos more. Y ustedes van a decir, pero Miss, ¿cómo puedo saber si es comparativo y superlativo si no tengo los dibujos? Yo sabía que comparativo era A contra B, pero que superlativo era A contra B, contra C, contra D. ¿Cómo hago yo si no tengo los dibujos? Por las palabras, por los sign words, por las palabras señales. Yo les conté que comparativo siempre tiene el uso de than. Siempre. Superlativo siempre tiene un artículo, el artículo de, el artículo definido, este de acá. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a armar el comparativo digo tanto, than. More, qué sé yo, more intelligent than, pero tengo el than. Mientras que en el superlativo, ¿dónde está un rosadito? A ver. Bueno, hagamos purple. Mientras que en el superlativo yo decía
The biggest, me acuerdo que les enseñé con the biggest. The biggest, si era un adjetivo cortito. Tengo el de y el adjetivo que termina en est. Pero si el adjetivo era largo, como por ejemplo expensive, the most expensive. Entonces, esas palabras les va a ayudar a ustedes a identificar si es comparativo o superlativo. Y bueno, de ahí ya me siguen la fórmula que vimos en la cartilla, son 10. Además, esta mañana estaba viendo que casi en todos los casos les di adjetivos que tienen 2 o más sílabas. Así que no creo que tengan ninguno de los casos cortitos. No tiene ninguno de los que terminan en ER o de los que terminan en EST. Son todos largos. Pero bueno, ya para el paper sí les daré de los cortitos. ¿Dónde estoy? Ah, y por último, la 6 no va. La 6 no va porque la 6 nos pide que analicemos, y si bien nosotros podemos empezar a analizar ahora y decir, economic sanctions, ok, sanctions tiene la S de plural, este es sustantivo, este termina en ic, es adjetivo. Si bien yo puedo hacer eso, también puedo hacer esta de acá. En la 3 me aparece between, y yo no les enseñé qué se hace con esa preposición, ni lo que es todo esto, que es por modificación, by the way. Tampoco les enseñé esta que tiene un verbo, o esta que tiene una preposición. Eso se lo tengo que enseñar el lunes. Tampoco les enseñé qué se hace con el from, qué se hace con el and. Yo no les enseñé nada de eso todavía. Así que las 6 no la van a hacer. Simplemente van a hacer hasta las 5, que es artículo, adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos y comparativos y superlativos. Con eso dicho, ahora que ha terminado mi monólogo, preguntas, dudas, ¿qué no se entendió? Que se puede explicar todavía, no se preocupen. Ninguna duda, excelente, se entendió todo. Qué buena clase que di. ¿Ninguna pregunta? Todo bien, profe. Excelente, Lore. Muy bien, bueno, me alegro, se entendió. Ojo, que estaba medio difícil lo de hoy. De todas maneras, antes que se vayan, en el aula virtual quedó mi correo. Si tienen alguna duda, sí, seguramente el lunes van a decir, profe, no pude hacer este. No hay problema. Todavía podemos permitirnos eso hasta que lleguemos al paper. En el paper ya ahí estamos medio solos. Igual recuerden que en el paper pueden utilizar el Word Reference o el diccionario que les guste. Siempre les voy a pedir que traten de hacer uso de un diccionario antes de que ChatGPT. No les puedo prohibir que utilicen ChatGPT. A mí me encanta ChatGPT, me ha ayudado en un montón de momentos, pero estaría bueno que es como cuando me compro un auto y tengo que aprender a las patadas cómo funciona el motor de un auto porque para arreglarlo yo. En el inglés es lo mismo. Estaría bueno que nosotros aprendamos por qué y cómo funcionan las cosas antes de ir a un mecánico. ¿Ok? O de última van al mecánico, pero con conocimiento de causa y le dicen, esto está sonando así, creo que es esto. Con el inglés. Muchísimas gracias por venir. Les recuerdo que chequen si están inscritos a la materia, no en el aula virtual, sino que estén en mi materia inscritos. Y nada.